A ver, continuamos con el último tercio, coherencia y cohesión. Igual leemos comprensivamente, buscando la primera idea, buscando dos inmediatas o buscando la última. No hay que aferrarse a un solo criterio. Podríamos dominar varios y usar el que me convenga de acuerdo a la complejidad del examen. A ver, vamos a leer la 3, la 33. En las zonas aún más tórridas solo empleaban hojas secas para protegerse del sol. En tiempos remotos, los hombres dependían de los materiales de la naturaleza para construir sus hogares. En los calurosos trópicos, por el contrario, usaban paja y hierbas secas. Por ejemplo, en los pueblos del hemisferio norte, empleaban armazones cubiertos con pieles de animales. Y ellos construían cabañas que constaban de un armazón de madera cubierto con diversos materiales. Si yo leo el texto y encuentro, imagínense la primera y la última, y hay alguna idea que no la puedo encajar, se llaman las ideas comodines, dejo que se encajen buscando los otros criterios. Me explico. En este contexto, me parece que la 2 es introducción. Me parece que la 2 es introducción, es la más general. En los tiempos remotos, los hombres dependían de los materiales de la naturaleza para construir sus casas, sus hogares. Y habla, entonces, de los materiales con que los hombres construían sus hogares. Y la 2 introducción. Ahora, la gente que tiene un poquito más de experiencia se da cuenta que después de la 3 viene la uno. Porque en la 3 dice en los lugares, en los calurosos trópicos, hacía calor. Y en la uno dice en las zonas aún más tórridas, más calientes. 3 uno. El profesor ya tiene dos indicios. Vamos a ver. Empezamos con la 2 y hay varias, miren. A, B y B, E. Pero además hemos encontrado el 3-1. 3-1 no hay en la A, 3-1 sí hay en la B, 3-1 no hay en la D y sí hay en la E. El gran problema es dónde pongo la 4 o dónde pongo la 5, ¿no es cierto? Entonces, cuando dicen los tiempos remotos los hombres dependían, acá viene esta, de la 2 debe venir la 5. No, profesor. Después de la 2 no puede venir la 5. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí es posible. Los tiempos remotos los hombres, y de ahí viene la 5, ellos, ¿quién? Los hombres, construyen cabañas en general que usaban un armazón de madera. 2-5, luego viene la uno. No, pero, profesor, pero no puede ser 2-5, tendría que ser 2-5-4. Ah, ahora sí. 2-5-4, ¿por qué? Porque la 2 habla de los hombres en la antigüedad dependían de materiales. En la 5, por ejemplo, dice la 5, ellos construían cabañas que constaban de un armazón. 5, 4. Por ejemplo, los pueblos del hemisferio norte, aquí hacía frío. 2-5-4. Luego los calientes y los más calientes. 2-5-4-3-1. Excelente. Esa es la clave. Si ha leído, yo acá pondría como tema Catalina segunda de Rusia. Y la que va a actuar como introducción en la 2, obviamente, cuando el tema es un personaje no va a haber concepto, ¿no? La primera debería ser una introducción y es la 2. Catalina segunda de Rusia fue un personaje de grandes contrastes. A ver, vamos a ver los contrastes. Poseía voluntad de hierro, era vanidoso. 4-5. Esto es una cualidad positiva y esto negativa. Por eso viene su grande contraste. Creo yo que debía ser 2-4-5. Vamos a ver. 2-4-5 sí hay acá. Y vamos a comprobar. La serie Catalina II de Rusia. Catalina II de Rusia fue un personaje de grandes contrastes. Poseía voluntad de hierro, gran coraje y energía. Pero por otro lado era vanidoso y ambicioso. Y ahí viene, era ambicioso y ahí dice su ambición. Mire, su ambición la llevó a asegurarse la corona rusa. Y por ello, consecuencia, ganó muchos detractores, muchos adversarios. Debe ser 2-4-5-1-3. Excelente. Coherencia y cohesión. Otra vez es textos, otra vez hay que ordenar, solo que ahora hay que poner el tema. No es como plan de redacción que ya viene con el tema puesto, ¿no? Elige el orden correcto que deben seguir los enunciados para que el texto sea coherente y cohesivo. Otra vez hay que buscar la primera, hay que buscar las inmediatas, absolutamente inmediatas, o hay que buscar la última.
lo que usted percibe primero. A ver, como era un perfeccionista, construyó otros cronómetros tratando de mejorar la exactitud y de reducción en tamaño. El primer cronómetro marino del mundo que construyó en el 1735 pesaba 34 kilos. ¡Enorme! El nuevo mecanismo de apenas 1 kilo se probó en un viaje de 81 días a través del Atlántico, retrasándose solo 5 segundos. John Harrison, un carpintero que hacía relojes, solucionó el problema de la longitud en el mar. En 1781 presentó su cuarto cronómetro al Consejo de la Longitud. Correcto. Y decía yo que es muy probable que la primera idea contenga un sustantivo, un sujeto, y en este caso es John Harrison. Y si leo ¿el texto de qué habla? Habla de John Harrison, como constructor ¿de qué? De cronómetros. Y la 4 es introducción. ¿Está muy bien? Profesor, yo sé que he visto 4, 2, 1. ¿Por qué? Porque si él empezó a solucionar el problema, entonces construye el primer cronómetro y luego, como era perfeccionista, construyó otros. Correcto. Ahora vamos a ver si hay 4, 2, 1. Pues. Tenía razón. Y termine en 5, 3. Vamos a probarlo. Porque todo esto es precisión. Verbal es precisión. Y tenga en cuenta que si usted ha estado en la academia o está en la academia, el curso menos confiable es verbal, porque la gente cree que la clave sale por votación, cree que esto es democracia, la clave más gritada, eso no es cierto, esto es razonamiento y verbal es precisión. John Harrison como constructor de cronómetros. Vamos a leer a John Harrison, un carpintero que hacía relojes, solucionó el problema de la longitud en el mar. El primer cronómetro marino del mundo que construyó Harrison en 1735 pesaba 34 kilos. Como era un perfeccionista, construyó otros cronómetros tratando de mejorar la exactitud y reducir el tamaño. O sea, mejora la calidad y reduce el tamaño. 34 kilos era demasiado. 5. En 1761 presentó su cuarto cronómetro al Consejo de la Longitud. 3. La conclusión. El nuevo mecanismo, el nuevo cronómetro, de apenas 1 kilogramo, 34 veces menos, se probó en un viaje de 81 días a través del Atlántico, retrasándose solo 5 segundos. Excelente, esa es la clave. Vamos. Hay un mecanismo, ahora vamos a leer. Hay un mecanismo que dice esto, mire, ojalá que le sirva. Cuando usted encuentre, lo voy a poner aquí porque es muy evidente, cuando encuentre una expresión, en este caso frasco de miel, que está solo en dos, esas ideas son absolutamente inmediatas. Se llama el criterio de la locución presente solo en dos enunciados. Lo que habrá que determinar si es 3 5 o 5 3, pero que son inmediatas, son inmediatas. Pero lo que tiene que pasar es que esté solo en dos. Si está en 3 o 4, ya eso no va a cumplir. A ver, vamos a leer, ¿eh? A diferencia de las abejas, estas alojan el néctar entre los cuerpos vivos de obreras denominadas repletas. La actividad de las mieleras es una de las mayores curiosidades en el mundo de las hormigas. Esta abre la boca y destapa el frasco de miel. Para depositar el alimento, la hormiga da la contraseña correcta tocando con su antena de su hermana repleta. La colonia depende de estos frascos de miel vivientes durante la escasez. El texto habla de las hormigas mieleras, o si quiere usted, la forma de vida de las hormigas mieleras. ¿Que usted sabía que había hormigas mieleras? No, yo tampoco, no importa. Verbal es un elemento, una asignatura que mide habilidades, no mide conocimientos. Y yo estaría pensando que la 2 es la introducción. La actividad de las mieleras es una de las mayores curiosidades en el mundo de las hormigas. Súper general. Vamos a ver. Uy, hay 3. ¿La vio? ¿La vio o no la vio? ¿La vio? Acá hay otro dato, mire. Repleta por acá, repleta por acá. Y si usted lee, es 1-4. Le doy un dato. Cuando haya una expresión, una frase, una palabra presente solo en dos, son inmediatas. Habrá que determinar cuál va antes que cuál. Pero acá tengo yo ya 2 introducción y además tengo 1-4. Acá está. Probablemente esa es la clave. Vamos a verificar. La E.
Dice entonces el tema, ¿cuál sería? La forma de vida de las hormigas mieleras. O sea, hay hormigas, una especie de hormigas, unas, no sé, pues un tipo de hormigas que come miel, se alimenta de miel, ¿no? Ya vamos a ver. La forma de vida de las hormigas mieleras. Dos, la actividad de las mieleras es una de las mayores curiosidades en el mundo de las hormigas. A diferencia de las abejas, las hormigas, alojan el néctar dentro de los cuerpos vivos de obreras denominadas repletas. Cuatro. Para depositar el alimento, la miel, la hormiga da la contraseña correcta tocando con su antena la de su hermana repleta. Mira, esta hermana repleta, esta abre la boca y destapa el frasco de miel. Cinco. La colonia depende de estos frascos de miel viviente durante la escasez. Excelente. Se acabó. Textos. Leamos, los textos son pequeños, los textos no son gigantescos. Hace muchos años estas pruebas están estandarizadas, ya el tamaño está previsto, el número de preguntas también, no hay nada por descubrir, hay que dominar esto de lectura. Si usted es un gran lector, felicitaciones. Si no lee, tiene que afinar sus técnicas, porque se puede ingresar si es gran lector, pero hay que ser hábil, por lo menos para procesar la información y acertar las preguntas. A ver, voy a leer todo y a la vez voy a estar separando a ver si es cierto que se puede separar en ideas. El multiculturalismo, en el sentido preciso que se da este término, es una noción relacional alejada de la multiculturalidad. La interculturalidad, en efecto, transmite la imagen de las relaciones que tienen lugar de manera directa entre culturas diferentes, por la base y desde la base hacia lo alto. Implica, esto es anáfora, la interculturalidad, proceso de reconocimiento mutuo entre las culturas, ya sea entre culturas minoritarias o dominadas, y entre estas y la cultura dominante en el seno de una sociedad. La interculturalidad busca que los intercambios y diálogos entre culturas puedan desarrollarse en el respeto mutuo, lo que no es lo mismo que el multiculturalismo, el cual transmite la imagen de un Estado o de instituciones que aseguran desde arriba el reconocimiento de culturas diferentes y la puesta en práctica de eventuales medidas sociales para sus miembros. Me parece que el texto habla del multiculturalismo y la interculturalidad. Y habla, entiendo yo, de diferencias entre el multiculturalismo y la interculturalidad. Y si entendió el texto, el multiculturalismo es la relación entre culturas, pero propiciadas por el Estado. La interculturalidad es la relación entre culturas, pero propiciadas por las propias culturas. Entre ellas, ya ellas se sabe que una es dominante, la otra es dominante, pero es la búsqueda de relación entre ellas. ¿De acuerdo? Ahora, si usted me pregunta cuál es este es un texto argumentativo, que el autor está opinando, me parece que lo ideal sería que exista el multiculturalismo. Entre culturas se entiende, en cambio, esa es la interculturalidad, ¿no es cierto? En cambio, el multiculturalismo es vertical, el Estado decide cómo se deben relacionar. Entonces, la interpretación de este texto, la intención del autor es establecer las diferencias entre multiculturalismo e interculturalidad. El multiculturalismo está dado por el Estado para que las culturas se interrelacionen. La interculturalidad es una relación que las propias culturas establecen para entenderse entre ellas a través de diálogos, a pesar de que saben que unas son minoritarias, dominadas y otras son dominantes. El tema es ese, la diferencia entre multiculturalismo, que es estatal, y la interculturalidad, que es de parte de las culturas. Idea incompatible, lo seguimos repitiendo. Incompatible es la idea falsa, pero no falsa porque no esté, sino falsa porque contradice el texto. A ver, el multiculturalismo y la interculturalidad se complementan mutuamente, no le veo que sea falsa. Tiene que negar el texto. El Estado promueve la interculturalidad para que varias culturas hagan desarrollo, eso es falso. El Estado no promueve la interculturalidad, el Estado perdón, esta era verdadera. El Estado promueve la interculturalidad para que varias, no, este es falso. Contradice el texto, porque quien promueve la interculturalidad son las mismas culturas. Y quien promueve el multiculturalismo, ese es el Estado. Falsa es. Yo, si estoy seguro, esa es la clave y no hay más. Pero si voy a probar, pruebe, pues. La interculturalidad busca la equidad, claro.
El multiculturalismo refuerza la hegemonía, verdadero. O sea, una es dominante. La interculturalidad es una noción relacional que busca resarcimiento. Eso no está en el texto, es ajeno al texto, no es falso. Hasta ahora estaba haciendo lo falso. La última, el multiculturalismo no participa en la lucha por el reconocimiento de culturas diferentes. No participa en la lucha por, no, solamente ordena. Ya. Pero eso también es ajeno al texto, no está. Esta es la falsa. El Estado promueve la interculturalidad, no es cierto. ¿Qué cosa promueve el Estado? El multiculturalismo. Respecto al multiculturalismo se puede inferir, se puede deducir. ¿Qué se puede deducir? ¿Qué se puede deducir? Vamos. No soslaya el racismo, o sea, no elude. ¿Por qué? Porque dice cómo se deben relacionar las culturas, pero desde el punto de vista del Estado. Entonces, no soslaya, soslaya es elude. Ya está. A ver, sigamos. Siguiente pregunta. Siguiente texto. La violencia simbólica se genera en la descalificación del otro en razón de su diferencia. Ese otro, el descalificado, es una persona o un grupo discriminados en cuanto pertenece a un colectivo socialmente construido por medio de atributos asignados. O sea, la violencia simbólica es cuando el discriminador, permítame la falta de léxico, discrimina al otro dándole atributos asignados. En ese sentido, la discriminación se refiere siempre a la identidad del sujeto social. El discriminador se sabe superior, su calidad misma que es representada de determinada manera. Esto es para producir la descalificación. Se siente superior, es superior y descalifica a otro, lo discrimina. Esa identidad es interiorizada, lo que implica la desnaturalización o perversión previa y simultánea, es decir, una cierta forma de deshumanización. ¿Qué dice el texto? Que la violencia simbólica, si así dice el texto, discrimina y deshumaniza. Pero el tema del texto es la violencia simbólica. ¿Cuándo se ve eso? Cuando un grupo que se cree superior discrimina, menosprecia, deshumaniza al otro que no es de su grupo. Entonces, el primero, el discriminador, tiene una identidad como sujeto social, ¿sí? Pero eso lo lleva a discriminar y deshumanizar. El autor opina que la violencia simbólica está asociada a la discriminación y la deshumanización. Mire, pregunta de examen, tema central, ¿cuál es? Vamos. Tiene que haber violencia simbólica en la clave, ¿eh? Es importantísimo, el tema tiene que estar. ¿Dónde está? Ajá. La violencia simbólica ejercida a través de la discriminación. Profesor, pero le falta. Sí, es cierto, yo también pensaría que le falta, pero las claves en un examen de admisión deben ser lógicas, más no perfectas. Debió decir quizá la violencia simbólica ejercida a través de la discriminación y la deshumanización, pero así como está es correcto, es válido. Respecto a la discriminación, ¿quién discrimina? El que se siente superior. ¿A quién? Al que se siente menos, a través de atributos asignados. Respecto a la discriminación, podemos inferir, deducir qué. Vamos. ¿Qué podemos deducir? Vamos. Claro. Se genera a partir, ¿cierto? De presupuestos peyorativos. ¿Qué son peyorativos? Despreciativos, denigrantes de una identidad. En Perú, por ejemplo, somos peyorativos con quién, con el indígena, con el negro, ¿no es cierto? Son minorías raciales. Entonces, respecto a la discriminación, podemos inferir que se genera a partir de presupuestos peyorativos de una identidad. Excelente. Vamos. Pie de página, autor, Paradigma y Filosofía de Chano, Martínez, Montrello y Nables, 2006. Acá, aquí, aquí y aquí. A ver, en la cultura griega, el universo es concebido como un cosmos, conjunto ordenado en el que todo sigue su curso estrictamente de principio a fin. En la cultura griega, el universo es concebido como un cosmos, conjunto ordenado. Los mitos griegos, en esa cultura griega, los mitos griegos explican cómo se ha llegado a construir dicho orden. Es decir, explican esa armonía en la que el bien acaba siempre por imponer sobre el mal y la justicia sobre la injusticia. Hay armonía. Dentro de ese conjunto ordenado, dentro de la cosmovisión griega, el ser humano es concebido como un ser racional, capacitado para decir lo que son las cosas y para decir en cada momento lo que le conviene llevar a cabo a la práctica.
De este modo, según la cultura griega, el ser humano es capaz de descubrir el orden que rige el mundo y de integrarse en microcosmos. Entonces, lo que el texto dice, que en la visión de la cultura griega, el hombre, a través de los mitos, pertenece al cosmos que es percibido por el griego. O sea, el hombre pertenece al cosmos. ¿Por qué? Porque es capaz de descubrir el orden que rige el mundo. Por eso. Y es un ser racional. Vamos a ver. El tema central de esto, claro, habla del pensamiento de los griegos con respecto al hombre, así es. La concepción del hombre de la cultura. ¿Cuál es esa concepción? Que es un tipo racional, que es parte del cosmos. ¿Por qué? Porque puede descubrir el orden e integrarse a ese microcosmos. Bien hecho. Tenía que estar cultura griega y tenía que ser lo que se piensa de ese hombre en esa cultura, en esa cosmovisión griega. Excelente. Pregunta 2. Pregunta repetida y pregunta infaltable el día 2 o el día 17 de febrero. ¿Cuál es el enunciado incompatible? La que contradice el texto. ¿Cuál contradice, Bramos? Vamos. Esta de acá. Claro, claro, que bien, ¿ah? Los mitos griegos recogen datos irrelevantes, no, recogen irrelevantes sin importancia. Y ellos, los mitos recogen dos cosas importantes. Los mitos explican cómo se ha llegado a construir dicho orden, es decir, explican esa armonía en el que el bien acaba con el mal y la justicia y la injusticia. Entonces no recogen datos irrelevantes, más bien recogen datos importantes. ¿Estamos ahí? Listo. ¿Preguntas? Ya no hay. Muy bien. Por hoy se ha acabado. El miércoles nos vemos 8 de la noche con otras 50 preguntas y ustedes van separando su lugar para que reciban la clase personal. Gracias a todos. Buenas noches. Si hay alguna pregunta, háganmela por favor.